Buenos días mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al curso de geometría. Te saluda tu profesora Gabriela y el tema de hoy es ángulos entre rectas paralelas y una recta secante. Comenzamos entonces recuperando nuestros saberes previos. En la clase anterior te dejé unas diapositivas para que puedas estudiarlas en casa junto con tus papis. Entonces vamos a recuperar esos saberes previos. Comenzamos entonces con lo que son rectas paralelas. Como puedes ver en la imagen, tenemos dos rectas, L1 y L2. Se utilizan estos símbolos para afirmar de que la recta L1 y L2 son paralelas. ¿Recordamos el concepto? Son líneas rectas que siguen un mismo sentido, pero nunca llegan a cruzarse. Como ejemplo te puse las vías del paso peatonal en las calles. Recordamos también a las rectas secantes. Como puedes observar, tengo dos rectas que se están cruzando. La recta L1 y la recta L2 se logran cruzar en un punto. Como ejemplo en la diapositiva te puse las rieles de un tren, cuando se cruzan con otras rieles. Al unir estos dos tipos de rectas, obtenemos la siguiente imagen. Como puedes observar, tengo dos rectas paralelas, la recta L1, L2, y las simbolizo de esta forma para afirmar que son paralelas. Y tenemos una tercera recta secante, la cual corta a las dos rectas en un punto a cada una. Al cortar la recta secante a las dos rectas paralelas, vamos a observar que en su interior van a formar 8 ángulos. Vamos a hacerle suma a esta imagen para que puedan verlo mejor. Bien mis niños, tengo la misma imagen más grande. Tengo la recta L1 y L2, ambas paralelas, y la recta L3 que corta a cada una de las rectas en un punto. ¿Me ayudan a contar cuántos ángulos hemos formado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ángulos. Tenemos entonces mis niños a ángulos internos. Se les llama así porque se encuentra entre las rectas L1 y L2. Esos ángulos son la letra C, la letra D, la letra E y la letra F. Estos 4 ángulos se encuentran entre las rectas L1 y L2 y son llamados ángulos internos. Tenemos también a los ángulos externos. Se les llama así a los ángulos que se encuentran fuera de las rectas L1 y L2. Se considera ángulos externos a los ángulos que están en la parte superior de la recta L1. En este caso el ángulo A y el ángulo B. Y también se le considera ángulo externo a los ángulos que se encuentran debajo de la recta L2. ¿Quiénes son? La G y la H. También tenemos niños a los ángulos alternos internos. Se les llama alternos porque van alternando, como dice su mismo nombre, e internos porque se encuentran entre las rectas L1 y L2. Como puedes ver, he graficado a ciertos ángulos con cierta similitud. En el interior tengo al ángulo C. ¿Con quién tendrá cierta similitud? Con el ángulo F. Es decir, va alternando arriba y abajo. Significa que tienen medidas iguales. Lo mismo sucede con el otro ángulo interno que es la D. El ángulo D va alternándose con E. Como son alternos e internos, tienen la misma similitud, es decir, la misma medida. Si existen ángulos alternos internos, también existen los ángulos alternos externos.
Como su mismo nombre lo dice, van a ir alternándose. Y si se llaman externos, quiere decir que se encuentran en la parte superior de la recta L1 y en la parte inferior de la recta L2. Veamos qué ángulos tienen ciertas similitudes y están externos a las rectas L1 y L2. Comencemos entonces con los ángulos que se encuentran en la parte superior de la recta L1. A ver, tenemos al ángulo A. El ángulo A, ¿con cuál de los ángulos que se encuentran debajo de la recta L2 guardará algún tipo de similitud? Muy bien, se guarda la relación con la H. Y el otro ángulo, B, guarda cierta similitud con el ángulo G. ¿Qué acabamos de decir? Que al tener la misma similitud, van a tener la misma medida. A con H miden igual como B con G. Bien, mis niños, estamos aprendiendo bastante. Ahora vamos a hablar de los ángulos conjugados. Déjame contarte que los ángulos conjugados cumple que suman 180 grados. Y al igual que los ángulos alternos, también tienen ángulos conjugados internos y externos. Cuando me hablan de ángulos conjugados internos, debo tener dos cosas en mi mente. La primera, que deben de sumar 180. Y la segunda, que son internos. Bien, chicos, al referirme con internos, quiere decir que voy a mencionar o voy a identificar a los ángulos que estén dentro de las rectas L1 y L2. Y ellos son el ángulo D y el ángulo F. Ambos van a sumar, por propiedad, 180 grados. Y el otro par de ángulos internos serían el ángulo C y el ángulo E. Ambos van a sumar también 180 grados. Seguimos aprendiendo, mis niños, con los ángulos conjugados externos. Significa aquellos que están en la parte superior de la recta L1 y en la parte inferior de la recta L2. Muy bien, entre ellos tenemos al ángulo A, que será conjugado con el ángulo G. Significa que A más G sumará 180 grados. Y el otro par de ángulos conjugados externos serán el ángulo B con el ángulo H. Ambos van a sumar 180 grados. Bien, mis niños, hemos aprendido bastante de los ángulos que se forman entre esas dos rectas paralelas y la recta secante. Ahora vamos a aprender sus propiedades. Comenzamos entonces, mis campeones, con la propiedad número 1. Como puedes ver, tengo dos rectas L1 y L2, ambas paralelas. Tienen que ser paralelas. Y la recta L3, la cual corta estas dos rectas paralelas. Tengo ángulos internos. ¿Se acuerdan que hace un momento los vimos? Y van alternándose. Uno arriba y uno abajo. Si van alternándose, ¿cómo deben ser sus medidas? Nuestro amigo el zorro nos dice que los ángulos deben ser iguales. Pasamos a la propiedad número 2, mis niños, más conocida como la propiedad del relámpago. Como ustedes pueden ver, se han formado ángulos internos entre las rectas L1 y L2 que, déjenme decirle, deben ser paralelas. ¿Cuántos ángulos han formado? A ver, contemos. Se han formado 7 ángulos. Algunos miran hacia la izquierda y otros miran hacia la derecha. Esta propiedad me indica que la suma de los ángulos que miran hacia la izquierda son x más y más z. Esa suma debe ser igual a los ángulos que miran hacia la derecha. Tenemos a B, a C y D. Entonces esas sumas deben ser iguales, mis niños. Y por último, mis niños, hemos llegado a la propiedad 3. Como puedes ver, en el interior de estas dos rectas se han formado varios ángulos. A ver, ¿cuántos son?
Muy bien, son 5 ángulos. Me indica esta propiedad que yo debo sumar a esos ángulos. Y al sumar, la suma de esos 5 ángulos me debe dar 180 grados. Muy bien, mis niños lindos. Ahora vamos a pasar a aplicar todo lo que hemos aprendido.